Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla del grupo de administradores y proveedores, esta vez con Claudia Medina de Geek, que nos va a aclarar todas nuestras dudas con respecto a las auditorías, sobre todo para condominios, que es, me imagino, bastante distinto a una auditoría de una empresa, porque nosotros somos sin fines de lucro, hay una pila de diferencias contables, así que, Claudita, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Gracias, Mari, por la presentación. No sé si vamos a poder aclarar todas las dudas, pero sí por lo menos vamos a poder tratar de dar un barniz que explique un poco muchas de las cosas que escuché que se estaban conversando. Bueno, partir diciendo que mi empresa es GIC, no es GIC. Yo siempre te Eh, digo aquí porque para mí sí, yo lo sí leo como sé, aquí. sí sé, pero no importa. Bueno, contarles que nosotros somos una empresa de consultores que nos dedicamos a varias áreas profesionalmente nos dedicamos. Los socios somos mi marido y yo. El marido en este momento no está porque está atendiendo un cliente, pero me validó la presentación, por lo tanto estamos en orden. Eh, lo que nosotros nos dedicamos básicamente es a todo lo que tenga que ver con auditorías. Hacemos asesorías a condominio, básicamente a comité de administración, hacemos algunas intervenciones como para poder mejorar la operación. Eh, y también trabajamos en otras áreas como es peritaje judicial. Bueno, esa es nuestra presentación. Ya, bueno, que nuestros servicios son, bueno, la auditoría a condominio, capacitación en condominio, asesoría tributaria y peritaje judicial. Ustedes saben que yo administro, pero administro una comunidad, la tengo casi como para mantenerme como ahí sobre la pelota, para saber qué es lo que está pasando y cómo funciona. Pero nosotros ya nos hemos retirado del tema de la administración y nos hemos abocado a estos trabajos. Particularmente el tema de las auditorías nace como una necesidad ante auditorías que cuando yo administraba me aplicaron y muchas veces me tocó personas que eran parte de la comunidad y eran auditores y querían auditar, y ahí me daba cuenta de que no entendían que una comunidad es muy diferente a lo que puede ser una empresa común y corriente. Bueno, primero partir, ¿para qué sirve una auditoría? En términos generales, y es un poco lo que conversaban ustedes hace un rato, las auditorías son procedimientos que se aplican en forma periódica en las organizaciones, empresas u otros, pero que tienen la intención de poder determinar dónde puede haber fallo respecto a la norma, detectar irregularidades, eh, mejorar procesos. Eso es algo que se hace mucho en las empresas grandes, y por eso es que las auditorías, de hecho existen las auditorías internas en las empresas, porque se entiende de que más que buscar o hacer una cacería de brujas, que era como una visión bien anticuada de lo que eran las auditorías, se trata de buscar los puntos sobre los cuales uno puede hacer mejora, pero sin tener grandes efectos o tener efectos indeseados respecto a esas decisiones. Por tanto, ese mecanismo que tienen las empresas, que periódicamente, en general en forma anual o bianual, hacen en sus distintas áreas auditoría, les permite poder estar más tranquilos, o sea, generar más transparencia respecto tanto a las partes financieras como a la parte administrativa, y cómo poder hacer mejoras respecto a sus propios procesos. Dale un clic. Ahora, eso mirado desde el punto de vista de los condominios, la auditoría de condominio tiene un giro porque en general no se solicita por una forma periódica. Nosotros, de forma muy aislada, tenemos un par de condominios donde le hacemos auditorías anuales. Y esa auditoría, la verdad es que ya
llevamos haciendo en una 3 años, en la otra 2 años, y la verdad es que por costo y por los beneficios que les ha generado, lo siguen haciendo precisamente porque entienden cuál es el beneficio que les trae. En general, cuando una comunidad, un comité, un presidente o un administrador nos pide auditoría, se trata por dudas en algún manejo financiero, básicamente. Pocas veces se tratan de auditorías asociadas a temas operativos. También marcar un hito de entrega o de recepción de una administración, que era un poco lo que estaban conversando recién, y que tiene que ver con dejar declarado cuál es mi estado inicial para poder seguir con el periodo o hacer una entrega formal a través de este documento de auditoría. Y también nos ha pasado en varias oportunidades que requieren la formalización de irregularidades, vale decir, se percibe una irregularidad, se detecta y a través de la auditoría se formaliza y se puede seguir un procedimiento. En este caso, una demanda o algo como eso. Entonces, si se fijan, las instancias son distintas. Efectivamente, cuando hablamos de una auditoría en términos globales, si uno lo hiciera en forma frecuente, dejaría de tener este cariz como un poco de persecución o búsqueda o alguien está robando. Pero lamentablemente cuando ocurren las auditorías en condominio, y en general nosotros hacemos auditorías también en otras organizaciones también sin fines de lucro, pasa un poco lo mismo, saltan a propósito de poder aclarar este tipo de situaciones y no como un procedimiento habitual. Sigamos, Mari. ¿Qué hace diferente una auditoría de condominio de una empresa? Bueno, ya lo esbozaba. De partida, son organizaciones sin fines de lucro, tienen una norma específica que define cómo funcionan, también define las funciones administrativas que tiene que tener, en este caso, un administrador. Entonces, esa normativa también marca la forma en que funcionan este tipo de organizaciones que nosotros conocemos que se enmarcan en la ley 21442. También tiene obligaciones tributarias que no tienen que ver con una obligación tributaria de una empresa normal. Aquí no se hace impuesto de primera categoría, segunda categoría, sino que son obligaciones tributarias asociadas a lo que corresponde como una empresa sin fines de lucro. No, acá no tenemos venta, por lo tanto tampoco podemos rebajar impuestos, como en algunas oportunidades me he encontrado con gente que quiere rebajar impuestos de algo que no está pagando, que es precisamente un impuesto a la venta. Por otro lado, tenemos una organización particular. Acá no tenemos socios, sino que tenemos copropietarios. El directorio es como un comité de administración y el gerente en este caso es como el administrador. Y en ese sentido, hace de que esta estructura donde el administrador tiene que hacer muchas cosas, porque aquí el administrador es desde eh, jefe personal, jefe de operaciones, finanzas, abastecimiento, administración, etcétera, hace de que muchas cosas estén focalizadas o estén en la vista del administrador y no necesariamente se ve como una organización completa. Cuando uno habla de condominio, habla de una comunidad entera, donde incluye estas funciones, pero suele tal vez como un poco una especie de chivo expiatorio, de repente usar al administrador para asignarle responsabilidades que la verdad están un poquito fuera de su alcance. Vamos con la siguiente, Mari. No sé si alguien tiene dudas, pero vamos a hacer todo esto y después podemos revolver si alguien tiene alguna consulta. Los focos de las auditorías condominales básicamente son tres. Está en el ámbito financiero, donde, como hablaba el colega recién, comprende la revisión de los ciclos mensuales de gastos comunes, la revisión de las conciliaciones, el estado de aprobación de las conciliaciones, el estado de aprobación de los gastos comunes,
y que efectivamente exista respaldo de toda la documentación que está vinculada al ámbito financiero. Acá nos hemos encontrado muchas veces con ciertas aplicaciones que pretenden ser una conciliación, pero la verdad, más que conciliación, es como un cruce de datos, y ya trabaja con ajustes para allá, ajustes para acá, y la verdad es que eso no es una conciliación. La conciliación es un cierre mensual, donde uno cierra una cartola con todos los movimientos y sigue el mes siguiente, y de esa manera uno eh, puede verificar que los procesos se hacen de manera adecuada y también conciliar si hay alguna fuga o una diferencia respecto a lo que son ingresos o egresos o pagos del periodo. Tenemos otra que es el ámbito laboral, que comprende la revisión de todos los procesos que tienen que ver con remuneraciones, pagos de cotizaciones, pago de tributos, estamos hablando del impuesto único en este caso, pagos de, y revisión en particular, revisión también de las situaciones en que haya problemas con cotizaciones, deuda presunta, revisiones en las, nos pasa mucho en la AFP, que hay cosas que están desactualizadas, información que nos mandan a Previrred y no se actualiza, o deudas que están ahí eternamente y después terminan cobrándolas porque ya entraron a fase judicial, etcétera. Y por otro lado, también hacemos la revisión respecto a las normas que nos dicta la Dirección del Trabajo en cuanto a los libros de asistencia, contratos, que los contratos estén válidamente ejecutados, los mismos finiquitos, que los finiquitos, los cálculos de los finiquitos se hayan hecho correctamente, que las negociaciones estén justificadas a través de algún documento. Por ejemplo, cuando uno negocia con un trabajador un mutuo acuerdo, que eso esté debidamente firmado y acordado por las partes, eh, etcétera. Y por último, tenemos el ámbito administrativo. Y el administrativo comprende una revisión de procedimientos, de modo de que todos los procesos desde el punto de vista, desde que se hace un pago, se hace un egreso, se hace una mantención, que las mantenciones estén realizadas, que las certificaciones estén realizadas, que los seguros estén vigentes, cómo se actualiza la seguro por departamento, etc. La idea es poder dar apoyo y soporte en todo lo que significa la parte legal de la operación y administración del condominio. En general, la gente siempre se va por el ámbito financiero, pero en varias oportunidades en que hemos hecho capacitaciones en los condominios, le explicamos de que de partida hay procesos que se hacen mal, no necesariamente porque el administrador no sepa, sino porque la empresa, o sea, en este caso la comunidad, se resiste a modificar esos procesos por historia, por conveniencia, por comodidad. Entonces ahí hemos intervenido y hacemos levantamiento de los procesos que pudieran estar con alguna afectación y, y luego ahí se hacen las propuestas de mejora en conjunto de modo que puedan tener una corrección o un ahorro también en ciertos procesos que pueden estar haciendo en forma o redundante o reiterada o pegas que no están bien focalizadas. Uno puede, en general, nosotros ofrecemos esas alternativas, uno podría tomarlas todas o ver aquellas que solamente le interesan. Pero si uno lo mira desde un punto de vista un poco más holístico, la auditoría condominal incluye todo esto. E incluso podría considerar también la auditoría técnica en términos de ver cuál es el estado real de las bombas, las calderas, las certificaciones de todo lo que tenga que ver con medidores, etcétera. Pero nosotros preferimos que eso, como se trata ya de un tema de un mantenedor,
que se haga directamente con el mantenedor si es que hay dudas al respecto. Nosotros en esa parte no hacemos intervención, solamente nos quedamos en la parte financiera, laboral y administrativa. Sí, next. Mari, please. ¿Cuáles son las fases de una auditoría? Puede ser súper obvio, pero para nosotros es fundamental trabajar mucho con con el cliente, con el requirente. ¿Cuál es el propósito de su auditoría? Mucha gente nos solicita auditoría porque quiere, como les decía, porque quiere marcar cuál es el inicio de su trabajo o terminar su gestión, y eso tiene una línea. Pero en muchas oportunidades nos encontramos con gente que dice, no, esta persona creemos que tiene algún tema y aquí está faltando plata y no se demuestra, no hay estado financiero, etcétera. Entonces ahí uno tiene que ir poniendo el foco un poco dónde está la necesidad del cliente para poder darle una solución a lo que está pidiendo. Yo no saco nada con decirle, no, hagamos una auditoría y al final no le estoy respondiendo lo que él necesita. Por lo tanto, es sumamente relevante poder determinar cuál es la necesidad del cliente para poder darle respuesta a ese propósito. Luego de eso, que ya está claro cuál es el propósito de la auditoría, se pasa a identificar la información disponible, si la información en qué estado está, si está en papel, si está digital, si se puede escanear, etc. La planificación y las contrapartes, se define el plan de trabajo, quiénes son las contrapartes, con quién uno se va a vincular para poder hacer esta auditoría. Particularmente cuando trabajamos con auditorías que tienen, empresas que tienen mucho papel, necesitamos ir a terreno, revisar documentación, y esa documentación necesitamos que haya alguien como un testigo de fe que esté presente mientras uno hace la revisión. De modo que no haya ninguna sutileza respecto a pérdida de documentación. Después tenemos la entrega de la información requerida, cómo nos hacen la entrega de la información. Y ahí, entre el 4 y el 5, está básicamente la pega de auditoría, que es revisión, contrastación de cálculo, como decía el colega aquí, el cálculo del gasto común. Para nosotros hacerlo, nosotros trabajamos básicamente dependiendo del tipo de auditoría, pero cuando se trata de un error o alguna diferencia en gastos comunes, se hacen los recálculos completos, así que se revisan las conciliaciones completas. De hecho, nosotros reconciliamos las conciliaciones para poder determinar si efectivamente hay alguna diferencia. Y luego de eso sale un preinforme que es conversado con la contraparte, de modo que nos pueda decir si todos esos hallazgos que se han hecho tienen una explicación, si son un error, si es algo que no consideraron, darle un tipo de calificación distinta. Y luego de esa revisión se entrega el informe final de auditoría, donde se agregan estos comentarios. ¿Vamos, Mari? Un informe de auditoría, ¡ay, qué feas salieron las letras! Bueno, un informe de auditoría tiene esos capítulos. La primera son las formalidades, que define el ámbito, el alcance, qué tipo de auditoría se va a hacer, cómo se va a hacer, etc. Luego viene todo el levantamiento de hallazgos, luego su criticidad y profundidad, vale decir, qué tan masivo es un hallazgo. Si es un hallazgo que cruza todo un proceso, es un caso masivo. Si es puntual, si es una intervención, si es algo que salió de algún momento. De alguna forma es ponerle métrica al hallazgo. ¿Cuánto pesa ese hallazgo? ¿Cuán crítico es ese hallazgo? ¿Y cuán masivo puede ser? En general uno tiene miedo que las cosas sean tan masivas, pero en general los errores cuando son masivos es porque tienen una fuente de error y eso es general. Cuando es puntual es un poquito más complejo porque hay que determinar las condiciones que se dieron para que se produjera esa situación de ese hallazgo, digamos, que no calza con lo esperado. Finalmente se presentan las conclusiones y la parte que nosotros consideramos más importante es hacemos la propuesta de mejoras. Sobre eso
lo que nosotros hacemos es poder hacer en la conclusión determinamos cuáles son los puntos más críticos, los menos críticos y los sujetos a mejora, y indicamos cuáles son las acciones a seguir en esta propuesta de mejora. Hacemos una propuesta que la comunidad puede tomar o no. En general, le ayudamos a hacer un seguimiento a estas mejoras, de modo que logren generar esta transparencia, que es un poco lo más importante y lo que más cuesta obtener a nivel de comunidad. Más que porque no haya transparencia, es porque la gente, y aquí hablo de los vecinos básicamente, se quedan con la última línea de la oración, o la primera. Por lo tanto, si uno le explica mucho o muy latamente todo lo que se hace, poco van a entender. En cambio, si uno les da una línea y un par de reflexiones, probablemente con eso sí se puedan quedar. Entonces, es importante también considerar de que la transparencia asociada a la auditoría va a llevar consigo, además de este informe, una pequeña presentación o un par de láminas que puedan incorporar dentro de su presentación anual, etcétera, de modo que sea un elemento que ustedes puedan mostrar que se hizo una revisión exhaustiva en tal área por tal motivo y el resultado fue este. Y eso con seguridad sí se les va a quedar en la retina, sea bueno o sea malo. En todo caso, yo comparto lo que decía alguien por ahí de que hay que entender las auditorías, y esto lo digo desde el punto de vista de la administración, y lo digo desde el punto de vista de la administración porque yo administro también, es que en general la gran mayoría de los administradores eh, trabajan en forma honrada, trabajan en forma muy metódica, ordenada. Sin embargo, existen algunas excepciones, y esas excepciones son las que lamentablemente ante una auditoría suelen colocarse contra la muralla y dificultan un poco este proceso, generando complicaciones para entrega de datos o dando justificaciones que no son las correctas, etc. Por eso es que nosotros tratamos de hacer una mesa donde tengamos también la contraparte disponible para poder hacer el levantamiento de forma correcta. Porque es lo mismo que harían ustedes como administradores si le piden a alguien que les vaya a revisar la luz. No quieren que les digan que está buena, sino que quieren que les diga dónde puede tener un fallo para poder mejorar. Entonces, ese es el mismo concepto que hay. O sea, no se trata de que uno vaya a decir, no, está todo mal, esto no funciona, porque sería muy poco profesional. Nosotros lo que decimos es, encontramos esto, tiene este peso, tiene esta criticidad, esto es lo que puede pasar si no lo corrigen, y les proponemos estas medidas de reparación, mitigación, corrección, modificación de procedimiento, que en general siempre pasa por eso, modificar procedimiento, de modo que no suceda o incorporar procedimiento de control que no están haciendo. Eso básicamente es la auditoría. Sigamos, Mari. Acá les tengo un tema, hoy se ven horribles las letras, pero bueno. Algo pasó entre tú y yo, Mari, que se perdió la forma. No sé, Ya. no sé. Bueno, pero básicamente aquí lo que quisimos incorporar es hacer, hay una máxima en administración, y no solamente en la administración de condominio, en la administración de empresa, que habla de que el orden y la sistematización permiten siempre tener una buena cara frente a cualquier persona, sea un cliente, sea el directorio, sea un auditor, sea quien sea.
siempre va a generar una buena imagen el tener orden y sistematización en los procesos. Vale decir que esté todo ordenado y que esté todo, se haga todo de la misma forma siempre. A menos que se haya un cambio de proceso, evidentemente, pero que todo se haga de la misma manera, no que en un caso se haga de una manera, en otro caso, que en este caso ingreso un pago, en este caso no lo ingreso porque mejor lo voy a conciliar con otra cosa o lo voy a compensar de otra manera, o mejor no le cobro la cuota porque voy así, le voy a descontar otra cosa que me debe el vecino, etc. En general, la sistematización es importante, es decir, la sistematización obliga a hacer varios procesos para lograr el mismo resultado que si lo hiciéramos neteando, por ejemplo, un par de movimientos, es mejor hacerlo en forma sistemática, porque eso tiene traza, a diferencia de hacerlo con un ahorro de paso que no la tiene. ¿Qué recomendamos? Bueno, puede parecer de perogrullo, pero no todas las comunidades tienen conciliaciones bancarias. No todas las comunidades hacen conciliaciones. Revisar la cartola cerrada al mes y cruzar todos los ingresos y todos los egresos. Es muy importante que las comunidades entiendan de que parte de su control tiene que ver con que las platas cuadren y que las platas tengan un sentido, que cada cargo y cada egreso sea respaldado como un elemento, no solamente a nivel de la cuenta, sino que tenga un respaldo que sea a través de una aplicación, por ejemplo, a través de una planilla, de lo que quieran. En general, ya como que todos los administradores funcionan con aplicaciones, por lo tanto, que cada egreso y cada pago esté asociado directamente a un movimiento en la aplicación. Luego tenemos los estados financieros actualizados. A mí me comentaba una vez una persona, me dice, uy, pero me están pidiendo para mañana un estado financiero. Yo le decía, bueno, los estados financieros uno debería tenerlo al menos el cierre del mes anterior en la mano. Los estados financieros son elementos vivos porque se van actualizando en forma automática. Nosotros recomendamos trabajar con algunos mecanismos que les permitan poder tener rápidamente estados financieros cuando sean requeridos, porque es una herramienta necesaria para el control de la administración. Por eso es que se lo colocamos aquí como mantener los estados financieros siempre actualizados. El otro elemento son los respaldos redundantes. Y cuando hablamos de respaldos redundantes es porque no confíen necesariamente en que la aplicación va a tener siempre los datos arriba. Si tienen papel, maravilloso. Si no tienen papel, bueno, pueden tenerlo en un digital, en una carpeta compartida, en un drive, etcétera. Hay que buscar una forma, pero los respaldos deben ser redundantes, deben tenerlo en más de un lugar porque el riesgo de pérdida es muy alto y de eso depende también cómo ustedes van a poder respaldarse frente a una consulta, una duda, una demanda, etcétera. Por lo tanto, el tener respaldos en más de un lugar o en más de un medio es necesario. Y finalmente, que la situación presupuestaria también esté actualizada. Que ustedes del presupuesto que hagan anualmente puedan tener un comparativo, ojalá mensual, de cómo se ha ido consumiendo ese presupuesto y cuánto es la distorsión respecto a lo planificado. Como bien decía un profe, el presupuesto es una declaración de intenciones, porque finalmente lo que resulta de eso son todas las distorsiones sociales. Es muy difícil pegarle el clavo a menos que tengas un presupuesto cerrado sobre algo, pero los presupuestos que uno hace respecto a cuánto es lo que va a consumir la comunidad durante el año es algo que se va actualizando todos los meses. Es algo que también es bueno que la comunidad tenga en su retina, porque de esa manera va dándose cuenta cuáles son las obras que se hacen, cómo se va compensando, cómo se va pagando esas obras que ellos mismos les aparecen todos los meses en el gasto común. Y yo agregaría acá, a propósito de lo mismo, tener buen marketing. Yo siempre le digo a los administradores que pueden ser súper buenos en lo que hacen, pero si no tienen marketing, entendido como marketing, comunicaciones efectivas con los vecinos,
es poco lo que van a lograr en términos de que entiendan cuáles son todas las cosas que se hacen. Porque acá, y todos lo sabemos los que administramos, hemos administrado, sabemos que todo, nadie dice nada hasta que algo falla. Y cuando falla, le caen las penas del infierno. ¿Por qué? Porque no leyó, porque no supo, que se le cortó el agua y no vio que había un corte programado, etc. Entonces, la buena comunicación también es una muy buena práctica desde el punto de vista de la administración para con los vecinos. Eso nos ahorra mucha pega, una buena comunicación. Bueno, y aquí les tengo dos elementos que básicamente son unas gráficas. Mari, le insisto, puede ser de perogrullo, pero una conciliación bancaria es tomar la cartola, tomar los egresos, tomar los pagos y generar un cruce, pero conciliado. Eso quiere decir que no puedo estar haciendo ajustes, no diferencia de esto, diferencia del otro. La sumatoria de todos los egresos debe ser igual a la totalidad de los cargos bancarios en una cuenta corriente. Y la sumatoria de todos los pagos debe ser igual a todos los abonos del periodo. Por eso es que es necesario tener claro que eso es una conciliación. Uno parte con un saldo inicial de la cartola del mes anterior y termina con el saldo de la cartola del mes que está cerrando, y esto debe ser exacto, debe cuadrar, no deberían tener distorsiones. Y si las hay, tendrían que ser muy bien explicadas, ¿ya? Y por otro lado tenemos algo que también conversamos en alguna oportunidad con el estado financiero. Vamos, María, a la próxima lámina. El estado financiero también salió horrible, pero bueno, aquí tenemos tres ítems que no podemos olvidar. El estado financiero debe llevar el saldo banco más el saldo de inversiones. Las cuentas por pagar tienen que incluir todos los pagos comprometidos a terceros. No veo aquí qué dice. Dice proveedores, pago Ah, de cuentas, sí, etcétera. todo lo que tenemos que pagar, por ejemplo, los pagos, cuando pagamos en cuota, un trabajo tiene que ir dentro de las cuotas pendientes, dentro de las cuentas por pagar. Cuando tenemos pago diferido, lo mismo. Y por otro lado tenemos las cuentas por cobrar, que es todo lo que tenemos por recibir, que aquí se incluyen las moras, se incluye los pagos Por recuperar, recuperar, que básicamente son aquellas cosas que uno paga y después cobra. Puede cobrarla en una cuota, en 10 cuotas, etcétera, pero la comunidad ya desembolsó y esos pagos son parte de, de ese activo, que son por recuperar. Y finalmente el gasto común. El gasto común uno suele entenderlo como que no es parte del estado financiero, pero el gasto común es parte del estado financiero porque necesariamente es cuando uno está administrando en el mes uno gasta, 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 y luego se empieza a recuperar cuando cobras el gasto común. Pero ese mes que estás cobrando el gasto común ya estás pagando para ese mes siguiente. Por lo tanto, hay que tener muy claro, y por eso es que yo sugiero siempre tratar de que los estados financieros se hagan mensuales y que los gastos comunes se cobren lo más cercano al cierre de mes. Ojalá el día 5, si fuera posible. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes menor distorsión respecto a los cierres bancarios y tus cierres propios de la operación, en este caso de la cobranza del gasto común. Y aquí espero que este salga más claro. Bueno, acá esto es un ejemplo, no pretende ser nada particular, los datos son aleatorios, no suman probablemente lo que tienen que sumar, pero esto lo ocupamos básicamente cuando queremos explicarle a una comunidad cómo funciona desde el punto de vista financiero su plata. Primero explicarle que el banco o el ítem banco corresponde a el saldo inicial más los ingresos menos los cargos, y eso le da un saldo cuenta corriente. Entonces el saldo de caja que él tiene son el saldo cuenta corriente, más lo que tiene en saldo banco, más lo que tiene en inversiones, el total de inversiones, incluidos los intereses, porque eso también
suele no expresarse claramente a través de los aplicativos o de las cuadraturas. Por lo tanto, también el saldo banco incluye aquellas inversiones que puedan tener. Y las cuentas por cobrar están básicamente asociadas a las moras de gastos comunes, a los fondos por recuperar, que era un poco lo que les comentaba, cuando uno hace una obra muy grande, por ejemplo, o hace, no sé, el plan anual que nosotros sugerimos, por ejemplo, que los planes anuales, que son todas las obras que uno va a tener que financiar en el año para poder, que tiene planificada, por supuesto que las que no están planificadas son accidentes de la vida, pero lo que uno sabe que tiene que hacer durante el año, sugerimos hacerlo como un plan y que eso se defina desde la asamblea, cómo se financia, que si se va a financiar en tantas cuotas, etcétera. Nos parece relevante eso porque de alguna forma permite planificar el gasto común en un valor que no sea tan variable y que las variabilidades vayan asociadas a aquellos imprevistos que nunca nos van a faltar en nuestra querida administración y que de repente nos van a hacer cambiar de repente algunas prioridades, pero básicamente eso. Y por otro lado, los gastos comunes por cobrar del próximo mes, del siguiente mes. Entendiendo que, por ejemplo, si estamos cerrando el mes de marzo, los gastos comunes serán del mes de marzo, pero que se empiezan a cobrar durante abril. Y las cuentas por pagar, que son todos aquellos gastos comprometidos a terceros. Eso es como para todo eso, que significa el saldo proyectado banco, en definitiva es el saldo banco, más si cerramos la cortina hoy día y todos nos pagan y pagamos todo lo que debemos, nosotros deberíamos tener el saldo banco más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Y ese vendría siendo nuestro saldo teórico proyectado que en algún momento del tiempo deberíamos poder recuperar. Entonces aquí es bien interesante poder manejar el concepto también del fondo de reserva. Cómo conversa el fondo de reserva con este fondo operativo. Seguramente ustedes saben que en muchas comunidades cuando parten se definen fondos para la operación, que es como un monto inicial que se coloca como para que partan operando. Por lo mismo que les decía, porque uno tiene que partir gastando y después recupera al mes siguiente. De esa forma trabajamos en el gasto común. Se me fue la onda, me perdí. ¿Estaba hablando? El fondo de reserva. Ah, el fondo de reserva. Pero siempre recomendamos que el fondo de reserva sea al menos, yo diría que es lo mínimo necesario y que equivalente a un 1,2 o un 1,5 del promedio de cobro de gasto común mensual. De modo de garantizar, o sea, si se cae el edificio, si todo no pasa nada, poder responder con ese fondo de reserva a todo lo que haya que pagar en ese momento. Espérate, Claudia, ¿cuánto es lo que tú estás diciendo que se debería tener en el fondo de reserva? Nosotros sugerimos tener entre un 1,2 y un 1,5 de un gasto común como mínimo en el fondo de reserva. Como mantenerlo ahí. Mantenerlo como fondo de reserva. Que lo puedes tener en una inversión, lo puedes tener donde tú quieras, pero nunca pasarse como esas comunidades que quedan quebradas porque llegan, se gastan todo el fondo de reserva y después al mes siguiente no tienen cómo responder. Y que ha sucedido, en casos de emergencia sucede. Entonces, ni Dios lo quiera, hay un incendio, se quema todo el edificio, hay que poder pagar sueldo, pagar indemnizaciones, pagar un montón de cosas. Por lo tanto, se recomienda siempre mantener al menos un 1,2 o un 1,5 de un gasto común como fondo de reserva como mínimo. Ya, y pasa una emergencia, nosotros nos aseguramos de mantener un colchoncito ahí por si acaso. Para cubrir todos los gastos que devenguen de ese siniestro, por ejemplo. Que ojalá no ocurra, pero es bueno que la gente lo tenga en su cabeza, porque si uno muestra esto y no lo explica, o
yo esto no recomendaría que lo explicaran así en una asamblea, porque van a decir, tenemos 30 palos, entonces hagamos todo contra el fondo de reserva. Pero es plata que no hay. En realidad, lo único que tienes acá son 15 millones y el resto es todo teórico. Por lo tanto, también es importante cruzar bien cómo conversa este estado financiero respecto a los fondos, cómo manejan los fondos. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que manejan el gasto operacional como un fondo también. Y también cuando lo hemos visto, nos aparece como una muy buena práctica porque se mantiene bien controlado cómo funciona este fondo de operación respecto del fondo de reserva. Nos ocurrió hace unos 6 meses que encontramos una administración y la verdad es que una muy buena práctica el manejar como un fondo el gasto de la operación. Entonces ese mismo se va cobrando y se va pagando como una cuenta de orden, digamos. ¿Pero ese fondo operacional lo tenían aparte del fondo de reserva? Claro, aparte. Perfecto. Aparte. Oye, Orlando Ramírez quiere hacer una consulta, tiene la manito levantada. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Orlando. Hola, bastante ilustrativa. Tengo 4 preguntas. Wow, ya. ¿Las hago todas juntas o prefieres irlas abordando una por una? Depende si todas tienen que ver con lo mismo o si son muy diferentes los temas. Perfecto. Vamos con el primer punto, que hablamos de la auditoría, todo el contexto, pero me gustaría llegar al paso previo, que es la solicitud de la auditoría. Uh-huh. Recientemente he notado o me han llegado las solicitudes de copropietarios que desean que tienen dudas respecto a la gestión de su comunidad. Esta propietaria en particular hacía varias observaciones de que el ascensor en algunos lados estaba intermitente y que había sarro acumulado. Entonces tenía las dudas si la administración estaba efectivamente cumpliendo con los mantenimientos y las revisiones que tenía que hacer. Pero esto lo está solicitando una copropietaria, no lo está solicitando el comité. En este tipo de acercamiento, sobre todo con la resistencia que tiene la auditoría, ¿qué se hace cuando es un copropietario de forma particular que viene con la iniciativa de auditar a la administración? Mira, es súper buena tu pregunta porque todo depende del tipo, voy a decir algo políticamente incorrecto, todo depende del tipo de vecino que sea el que te está haciendo esas consultas. Porque si es, y eso lo sabes tú y lo sabe el comité, si es un vecino que persistentemente está preguntando que el agua, que la luz, que por qué esto, que por qué esto otro, que encuentra que está sucio el dintel de la puerta, etcétera, o sea, que andan muy preocupados, probablemente, y tú ves que no tiene un peso específico a nivel comunitario, yo creo que debería ser manejado a través del comité, y el comité citarlo a que plantee en persona, porque es muy distinto plantear en persona que plantear por correo, por teléfono, por chat, los requerimientos, y explicarle lo que él requiere, explicarle técnicamente qué es lo que pasa, cuáles son las consultas que él tenga. Ahora, si a través de esa persona hay una señal de que la comunidad está necesitando más información o tiene dudas respecto a la gestión, es algo que sería interesante conversar con el comité, de modo que vean la posibilidad de hacer una auditoría que, tal como en algunos de los tips que conversábamos, le dé transparencia. En general, por eso cuando yo les decía, es re importante el marketing en términos de tener buena llegada a los vecinos en términos comunicacionales. No se trata de que los vecinos los tapicemos de correo y decirle, pero yo se lo mandé, aquí está, para que no me diga que no se lo dije, sino que para facilitar la administración, yo lo que recomiendo es que informen de manera concisa, tengan informativos de distinto calibre, no sé, les pondrán un título distinto, importante, y los otros son como más
pasan más piola. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que los vecinos logren comprender las cosas que son relevantes, que los vecinos sepan qué es lo que se está haciendo, que los vecinos entiendan en qué están gastando su plata. Por eso es que esta idea, digamos, de que se haga un plan de obra y ese plan de obra sea acordado en asamblea y que se financie de tal manera, es una muy buena manera para que tú sepas y los comuneros, digamos, los copropietarios sepan qué es lo que se está haciendo, por qué se tiene que hacer, cuánto vale y cuánto le va a salir y cuánto le va a beneficiar y cuál es el riesgo de no hacerlo. Todo eso uno tiene que tener la capacidad de poder plantearlo, ojalá en asamblea, y con eso te evitas una serie de problemas. Ahora, en relación a tu pregunta, vuelvo a eso. Creo que tú tienes que ahí determinar de qué tipo de vecino estamos hablando. Si es un vecino que arrastra a otros vecinos con esto y que puede empezar a generarte un ruido innecesario, probablemente sería interesante hacer una auditoría como para generar transparencia o para detectar un error, porque nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Y creo que eso es un tema que es más espiritual, si uno quiere, pero en definitiva, el reconocer que hay un error, de alguna forma, aquí en Chile está súper mal, tiene muy mala venta, el que yo diga, sí, me equivoqué, lo voy a corregir de tal manera. Sin embargo, es como, no tenemos que ser perfectos, pero sí poder reaccionar oportunamente. Creo que esa es un poco la señal. Entonces, respecto a tu pregunta, para no darle más vuelta, creo que yo te recomendaría evaluar cuál es el tipo de vecino que es el que te está haciendo estas preguntas y en base a eso tomar decisiones en conjunto con el comité. Muchas gracias. Continuando con esa arista, dentro de la presentación abordaste que el corazón de la auditoría tiene que ver con los números y efectivamente una muy buena proporción de nuestra gestión se basa en llevar un balance y controlar los gastos. Pero me llama la atención que dentro del proceso no vi que solicitaras o quisieras mención de documentos específicos que tienen que ver justamente con el contexto de las decisiones que estamos tomando. Por ejemplo, haciéndole otra vez el alcance a esta vecina que se preocupaba por las redes de agua potable, porque hay mucho sarro y ese sarro se acumula en las tuberías, por ejemplo. Entonces, si bien cuando hacemos la auditoría del balance hay un giro que dice, sí, vino un técnico y se le pagó N cantidad de pesos, me está faltando información que tiene que ver justamente con la toma de decisión. Tal fecha se levantó esta observación, debido a esto hicimos esta terna de proveedores, seleccionamos este por estas razones, y esta es la conclusión a la que llegó el técnico. Entonces, hay toda una historia de contexto que va atrás de cada decisión, que va más allá del giro contable. Dentro de tu proceso de auditoría, ¿es una práctica común que los administradores entreguen este tipo de contexto, que esto esté documentado? Y particularmente si en tu proceso de auditoría también lo incluye, eso lo ves relevante. A ver, aquí yo creo que yo no doy respuestas así como determinantes porque todo depende. Primero, depende de todo depende de cuánta es el vínculo y la sinergia que hace con el comité. En la medida que uno trabaja cercanamente con el comité, no es uno contra la comunidad, sino que es la administración, incluido comité y administrador, frente a la comunidad. Lamentablemente, cuando uno toma edificios o muy antiguos, que fueron mal mantenidos, etcétera, uno arrastra con historia y sobre todo arrastra con mucha desconfianza. Por lo tanto, en esos casos, creo que primero ganarse el comité es un tema.
que te crean, porque si no te conocen o vienes apareciendo, saliste de algún concurso X, posiblemente va a ser necesario generar un protocolo bastante documentado, como el que tú planteas, respecto a esta idea de tener 3 cotizaciones, que claro, es una buena práctica, pero no necesariamente en ninguna parte tenemos como doctrina el hecho de que se tengan que hacer 3 o 10 o una cotización. Pasa mucho de que cuando uno trabaja en algunas administraciones y en esas comunidades tiene buenos mantenedores, que también es algo que me estoy saliendo un poco del rol de la auditoría, pero desde el punto de vista de la administración, cuando uno logra tener un buen mantenedor y ese mantenedor de alguna forma entiende de que es un aliado tuyo, porque ese mantenedor se hace responsable del sistema, del servicio que está dando, de alguna forma se genera un vínculo de confianza en términos de que yo no necesariamente tengo que saber ingeniería hidráulica para poder entender de que el gallo tiene que hacer un cambio de un variador de frecuencia, por ejemplo, porque esa parte es más eléctrica. Pero yo tengo algún nivel de respaldo porque ese técnico ha dado señales de ser probo, de ser una persona responsable, que atiende las emergencias, etc. Cuando tú no estás en ese escenario y estás buscando un mantenedor o, a pesar de tener un buen mantenedor, tienes críticas por parte de la comunidad, ahí yo siento de lo que falta es comunicación. Comunicarle a la comunidad por qué suceden ciertas cosas. Ahora, te insisto, si esta persona es un vecino que va a andar buscando debajo de la alfombra los problemas que hay, un escenario. Si esto tiene que ver con un efecto y un sentir más masivo, yo creo que es algo que tienen que atender. Respecto a que si nosotros lo verificamos en términos de que existan los procedimientos en la comunidad que se hagan de esa manera. No todas las comunidades tienen los mismos procedimientos, no todas las comunidades tienen procedimientos, por ejemplo, de aprobación de pagos. Lo ideal sería de que el procedimiento sea algo que se acuerde y se practique en forma sistemática junto con el comité. Porque así como el comité te puede pedir, no, yo quiero 3 cotizaciones, que el comité también diga, ok, voy a leer las 3 cotizaciones, voy a revisar las 3 cotizaciones, voy a aprobar las 3 cotizaciones y voy a decidir cuál es la mejor. Entonces, trabajar así como entre veredas opuestas, creo que, por eso digo, me estoy pasando un poco, me estoy poniendo un sombrero en la administración. Yo creo que la mejor práctica es tratar de seducir al comité en términos de poder generar la confianza y generar el vínculo y que de alguna manera eso te permita enfrentarte a la comunidad de una manera más, con más espalda. Si vas tú solo contra la comunidad y el comité no te está aportando o no te apoya, o no sé qué tan bueno sea esa práctica. No sé si respondí tu pregunta, Orlando. Sí, perfecto, totalmente claro. Y la última, que sí están combinadas, tiene que ver con los fondos. Por un lado, me gustaría hacer la precisión legal de cuál es el mínimo que indica la ley que debería ser el fondo de reserva, porque hasta el último entendimiento, la excepción que había era para las comunidades sociales, pero en general creo que mantienen un mínimo obligatorio. Y lo segundo tiene que ver con el fondo operativo. Dentro de la práctica que has visto, ¿es normal, o sea, es una práctica regular que las comunidades contemplen un colchón que no está dentro de los gastos base y que contemplen este colchón para poder reinvertir en la comunidad o implementar servicios adicionales? A ver, primero aclarar de que no hay, en la ley no dice cuánto es lo que tiene que haber en el fondo de reserva. Lo que dice la ley es que uno debe cobrar como fondo de reserva, como parte del aporte que hacen todos los comuneros a este fondo, al menos un 5% del gasto común. No dice cuál es el monto mínimo que debe tener un fondo de reserva.
En el extremo, tú podrías tener un fondo de reserva que tenga 1.000 millones de pesos y nunca tocarlo. ¿Por qué? Porque se va acumulando en el tiempo por esta acumulación mes a mes del 5% del gasto común. Ahora, el fondo de reserva está definido como el fondo que te permite pagar las indemnizaciones. Pensemos que antes las indemnizaciones no necesariamente se pagaban, o sea, no estaba definido que se pagaran en fondo de reserva. ¿Qué es lo otro que está definido por el... las certificaciones ya no son parte del fondo de reserva, son costos operativos. Y en definitiva el fondo de reserva está definido para afrontar cualquier imprevisto, emergencia que sea necesario atender en la comunidad. Y Ahora, la indemnización de trabajadores. sí, ahora sí indemnización de trabajadores, antes no lo mencionaba. Y de hecho muchas comunidades, me incluyo, en las que administrábamos, teníamos un fondo aparte que era como provisionar vacaciones, indemnización, etcétera, porque el costo, todos sabemos que entre un 40 y un 60% del gasto común es personal. Por lo tanto, es un ítem bastante importante. Por lo tanto, eh, creo que esta medida de tener de definir, porque no se trata de imponer, se trata de explicar al comité y explicar a la comunidad que no nos podemos gastar todo el fondo de reserva porque si llega a venir un terremoto hay que pagarle a la gente porque se acabó el edificio, pero y ojalá no le pase nada a nadie, pero hay que pagar una serie de cosas que nadie va a poder pagar porque van a estar todos con su propio problema. Entonces, nosotros lo proponemos como una buena práctica, el mantener este fondo de reserva, al menos pensando en cuál va a ser el gasto que tenemos que afrontar en este momento para adelante, sin que te entre ni un peso. Por lo tanto, no es algo que se esté definido por ley, no es algo que esté bajo norma, pero sí lo creemos como una buena práctica, el mantener al menos un fondo de reserva aparte, separado, nunca bajar de ese monto, a menos que evidentemente haya una urgencia, o sea, tampoco tan talibán, pero que de alguna forma se logre tener en la retina que el gasto común debe mantener, o sea, perdón, en el fondo de reserva debe mantenerse un valor mínimo equivalente a un 1,2, 1,5 y de ahí para arriba de fondo de reserva. No sé si Claudia, te contesté, Carlos, Orlando. Sí, totalmente claro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Orlando. Carlos tiene una consulta. Carlos, cuéntenos. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué opinas tú de la relación que pueda existir entre un comité de revisor de cuentas, comité de administración y el administrador? ¿Crees que es sana que exista el comité de revisor de cuentas? Y la segunda pregunta es, ¿no haces auditoría de procedimientos, solamente financiera? Esas son mis dos preguntas. Sí, no sé si llegaste tarde, pero sí, nosotros ahí comenzamos que tenemos básicamente 3 ámbitos y nos dedicamos, hacemos auditoría financiera, auditorías laborales y auditoría de procedimientos. Eso para partir. Respecto al tema de las comisiones revisores de cuenta, a mí toda instancia que permita controlar o mejorar la gestión, creo que es buena. Siempre y cuando se entienda cuál es el ámbito y cuál es su rol dentro de este grupo. El comité revisor de cuentas básicamente se dedica a hacer, entre otras cosas, algo muy parecido a lo que es una auditoría financiera. Probablemente van a revisar cosas como, por ejemplo, lo que decía Orlando hace poco rato, si efectivamente las cotizaciones fueron hechas, o revisar si los valores están dentro del valor de mercado o no, porque, por otro lado, vuelvo a otra cosa que dije antes, si uno no tiene un mantenedor en el cual confía, permanentemente va a tener que estar revisando los valores de mercado y cotizando con el resto si efectivamente los valores que está cobrando son o no son. Siempre es una buena práctica,
Pero cuando uno ya tiene a alguien que entiende cuál es la pega y trabaja contigo, se entiende esto como una asociación, yo creo que eso lo digo desde el punto de vista del administrador, uno puede tener la capacidad de confiar en su mantenedor, que es un poco lo que pasa mucho, que no sé, yo me imagino que a todos les pasa con el tema de los ascensores. Los proveedores de si yo quiero comprar cámara, puedo cotizar en medio Chile cuánto vale una cámara de última generación, y IP, etcétera. Pues yo quiero ver cuánto vale un relé del contactor de la puerta del 5.º piso, nunca me van a dar ese precio porque de alguna forma las empresas que distribuyen repuestos, partes y piezas de los ascensores solamente entregan esta información a los mantenedores de ascensores. Me parece una muy mala práctica, ni siquiera sé si es legal, yo diría que no, pero es así. Por lo tanto, ahí se puede dar una cosa medio un poquito más turbia, siento yo. Pero respecto a la pregunta de Carlos, creo que el comité revisor de cuentas, en la medida que entienda cuál es el límite de su función, y ahí está nuevamente, hay que definir cuando uno incorpora un procedimiento, como por ejemplo que haya un comité revisor de cuentas activo, permanente o frecuente, con una frecuencia mensual, anual, etcétera. Hay que definir claramente cuál es su función, cuál es su ámbito de acción y ¿Cuál es su alcance? Sí, y sobre todo a quién le responde. Porque si uno cree que por ser parte del comité de revisor de cuentas tiene la facultad de contarle a toda la comunidad que hoy encontré que faltaba un pago porque no sé qué, estábamos pésimos. Porque el comité de revisor de cuentas se debe al comité de administración. Pero tú no crees que tiene que ser independiente a veces los comités de administración, porque generalmente a veces hay problemas con los comités de administración y el comité revisor de cuentas es un ente independiente que a lo mejor tiene la capacidad técnica para hacer emitir ciertos, ¿cómo se llama? Opiniones con más respaldo que el mismo comité de administración. O sea, per se, un comité revisor de cuentas no tiene Jurídicamente capacidades. no está escrito, pero se puede hacer, se puede agregar. No te entendí, perdón. Jurídicamente tú no podría decir que la ley de copropiedad no está, pero se podría incluir dentro del reglamento. O sea, es una buena práctica, puedes incluir lo que tú quieras dentro del reglamento mientras no transgreda la norma superior, Claro. pero lo que tú estás diciendo es tener un organismo controlador independiente, y eso significa tener una, ¿cómo decirlo? Tener una antorcha prendida. ¿Por qué? Porque yo creo que es súper saludable tener organismos de control, sea puede ser un doctor en auditoría, pero ese doctor en auditoría te garantizo que si te va a pedir un libro de 8 columnas, está perdido en el universo, porque eso ya no existe. Por lo tanto, creo que el acotar las funciones de ese organismo, si ustedes lo van a incorporar dentro de el reglamento, tiene que estar tan acotado, pero tiene que ser sinérgico con lo que haga el comité de administración. No puede ser un comité que, o sea, puede ser, si ustedes quieren tener una casa de brujas dentro de la comunidad, pero visto de esa manera no me parece apropiado desde el punto de vista de la administración, porque van a estar frecuentemente encontrando cosas que son justificables. Entonces, si ellos emiten informes que después va a tener que venir el comité a explicarles lo que pasa, evidentemente es una pérdida de tiempo y energía para el administrador, para el comité y para la comisión revisora de cuentas. Sin embargo, si hay dudas de que el comité está cometiendo alguna infracción, lo más saludable es plantearlo y definirlo derechamente para poder tener una reacción y tener, en ese caso,
una auditoría interna o externa, por la auditoría no necesariamente son externas. Nosotros ofrecemos como empresa una auditoría externa y no vinculante con la administración. Pero también tú podrías tener un auditor interno que haga una auditoría, pero que la auditoría se enmarque dentro de las normas y de los protocolos que tienen las auditorías. Porque si no, créeme que va a ser un tema muy complejo tener dos instancias, una que está controlando el comité de administración, que se supone que es el órgano que representa a la comunidad. No sé si me explico, Carlos. Te entiendo lo que tú me indicas, pero creo que la experiencia, yo creo que para algunos administradores a veces indica que los comités de administración fueron elegidos porque fueron elegidos o fueron voluntariamente y tenían poco conocimiento, o fueron elegidos por sorteo y no tenían el conocimiento adecuado para para revisar algunas cosas o hacer alguna observación. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, puede ser, y les pasa a muchos administradores, conversamos mucho al respecto, pero si hay gente que tenga capacidad y quiere participar de una comisión revisora de cuentas, ¿por qué ellos no participan dentro del comité? Porque comisión revisora de cuentas no tiene, es decir, una palabra que a lo mejor le va a molestar a algunos, muchos comités revisores, muchos comités de administración tienen intereses de por medio, según mi perspectiva. En cambio, un comité revisor de cuentas es más independiente y una parte más técnica. Y a veces, por lo general, los que están en la parte del comité revisor de cuentas, los que se ofrecen realmente, es más objetiva, es un montón de cosas, creo yo. Carlos, te felicito por la experiencia que has tenido con los comités revisores de cuentas, pero no siempre es así. Hay comités revisores de cuentas que también tienen intereses creados y lo único que quieren es molestar al comité de administración. Hay experiencia y experiencia. De repente no es el comité de administración el que está actuando mal, sino que el mismo comité revisor de cuentas el que quiere buscar por debajo de la lengua para poder sacar a ese comité. Es que por eso ese comité revisor de cuentas, ojo, porque ese comité revisor de cuentas, al no estar regulado por la ley, puede filtrar información, filtrar información que es privada de los residentes o de los trabajadores, que solamente el comité de administración y administración tienen la obligación legal de resguardar, pero ese comité revisor de cuentas no. Por lo tanto, pueden cometer errores que pueden perjudicar no solamente la administración y el comité, sino que también el condominio. Entonces, ojo con el comité revisor de cuentas. Muchas veces los comités revisores de cuentas, por lo menos que a mí me ha tocado, no son personas que son contadores, ni auditores, ni que tengan experiencia, son simplemente personas normales que van y miran y no entienden nada y después dicen, no, pero es que gastaron 5 millones en esto y lo encuentran mucho, pero no se dan ni siquiera la molestia de ir a preguntar, oye, ¿y pidieron otras cotizaciones más? ¿Podemos ver esas otras cotizaciones? O sea, tampoco hacen muy bien si tú has tenido buena experiencia, me alegro por ti, pero no todos los comités revisores de cuentas son tan buenos como los que tú has tenido. Entonces, ojo ahí con los comités, hay que dejarles bien en claro de que ellos tienen, si van a tomar esa responsabilidad, tienen que tener mucho cuidado con la información que van a manejar y que van a filtrar, porque lo ideal sería de que ellos revisaran calladito, que hicieran las consultas, como lo haría un auditor, y una vez que ya tengan todo un panorama bien clarito, recién ahí, en una asamblea, después que ya lo conversaron con la administración, con el comité, recién ahí, decir, nosotros tenemos este informe de la revisión que nosotros hicimos y que la asamblea nos pidió. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa, Carlos, y es que lo que leo un poquito de lo que tú comentas es malas experiencias con comités. Comités que puedan estar, también me ha pasado, comités que de repente encuentras gastos de, no sé, cambiaron 5 bombas, en realidad cambiaron una, por ejemplo. Pero yo creo
que ahí tiene que ver también un poco cuál es el tipo de administración que tú ejerces, porque si tú de alguna forma, tú dices, bueno, yo para administrar esta comunidad necesito que las cuestiones estén bajo este aspecto, esto es lo que recibí, perfecto, pero este es el diagnóstico, por lo tanto, independiente que hayan gastado en 5 bombas, aquí hay una bomba, etcétera. Y eso es como transparentar la situación. Yo creo que en la medida que tú logras generar transparencia entre el comité y la administración, se logra más que teniendo una instancia como un comité revisor de cuentas. Te insisto que, en mi opinión, no puede haber un órgano paralelo definido que compita con el comité de administración, porque por norma, por la ley, el comité de administración es el representante que la comunidad definió para representarlo y tomar decisiones por la comunidad a todas aquellas cosas que la ley lo permite. No habla de una comisión o un otro órgano que participe y que esté controlando al comité de administración. Sería una cosa bien, bien particular. Sí. Oye, Eduardo me estaba diciendo por interno que no puede levantar la mano, pero que tiene una consulta. Vamos, Eduardo. Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo se durmió. Abre tu teléfono. Sí, sí estoy. Sí, Ya. estoy. No, era respecto a algunas dudas, algunas cosas un poco técnicas. ¿Consideras que cuando auditas, ves diferencia de los estados financieros versus los flujos de caja y versus los balances? ¿Son realmente relevantes cuando tú ves el bosque completo? Me explico. Cuando estás auditando un año, son cosas de diferencia técnica a respecto a qué es lo que estás tratando de ver de una comunidad hacia el futuro, cuando estás viendo, a diferencia de los flujos de caja, que es el hoy. O sea, cómo estás gastando las plata, las lucas y vas viendo la operación del día a día. Pero cuando estás viendo un balance u otra cosa, o un estado de resultados, tú estás comparando el tiempo. Porque, por ejemplo, este mes salió muy caro. Claro, vaya a tener una cuestión que tenía a toda la gente encima. Pero cuando lo ves en un escenario mayor, tiendes a tener mayores elementos de razonamiento. Entonces, no sé si es relevante en una auditoría, porque yo me he encontrado que la gente sí ve las platas, pero se fija más en la situación inmediata. A ver, un poco dependiendo de quién es el observador, porque si el observador es el comité y el comité no entiende por qué un mes salió 1 y el otro mes salió 3, estamos perdidos en el universo. El comité tiene que ser, insisto, un órgano sinérgico con el administrador. De otro modo, no funciona, o sea, no bastaría con que te aprueben las transferencias nomás y no sepan qué se está haciendo. Es importante dentro de la auditoría, y eso pasa en todas partes, que hay elementos que se dan siempre, que es la estacionalidad, por ejemplo, cuando en verano que te sube el gasto del agua, en invierno que te sube el gasto del gas, etc. Pero las diferencias o lo que tú planteas, si el observador, por ejemplo, es un vecino, el vecino va a ver la línea final y va a decir, hoy subió el gasto común. Pero no se dan cuenta, ni siquiera incluso se dan cuenta de que es por su consumo individual que le subió más el gasto común. Es que no se entiende, porque muchas veces me ha pasado que cuando les pones números, la gran mayoría de tus oyentes no los entienden. La gran mayoría, o sea, en distintas comunidades. Entonces, al final termino poco menos que haciéndole unos grafiquitos para que lo vean visualmente como el comportamiento. Pero los números están y son lo que son. Y cuando tú empiezas a comparar variación mismo mes, año anterior, mes contra el mes anterior, etcétera, para hacer una toma de decisión, no los entienden. Entonces, por eso... Mira, más que
aquí me cambio a cada rato camiseta. Más que desde el punto de vista de la auditoría, yo te diría que desde el punto de vista de la administración, bueno, y en realidad en todo plano comunicacional, siempre mejor un gráfico que una planilla, siempre. Porque la imagen te va a quedar, la planilla nunca la leíste y se te olvidó el número hace 2 minutos y a lo más te va a ir de espalda porque encontraste que es mucho. Por lo tanto, la comunicación al usuario de a pie, que en este caso vendrían siendo los copropietarios, los vecinos, tiene que ser una información que sea digerible y que les transmita lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el caso de las estacionalidades, que yo lo veo, he visto harto, que tienen que ver con temas de gas, calderas, por ejemplo, calderas que han estado mal mantenidas durante mucho tiempo, tienen un gasto de gas infinito y que han hecho inversiones importantes para poder mejorarlo y resulta que después la gente dice, oye, pero me sigue subiendo el gas. Entonces, tienes que entrar a explicarle que una cosa es el consumo, que tú puedes haberlo bajado, pero el precio del gas sube. Entonces, si yo comparo el precio del gas hoy día con el precio del gas hace 5 años, cuando recién empecé este proyecto de modernizar la caldera, claro, vas a estar sobre ese precio. Entonces, es como necesario, te insisto, desde el punto de vista comunicacional, cómo lo quieres plantear. Entonces, es comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Yo no puedo comparar lo que me costaba una cuenta hace 3 años, lo que me cuesta hoy día la luz, por ejemplo. La luz hace 3 años, la luz lo que vale hoy día no tiene punto de referencia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que comparar? Tienes que comparar consumo, que eso sí es un valor comparable. Y ahí si quieres llevarlo a monetarizarlo, digamos, ponerle precio, darle el valor que esto tiene. Pero lamentablemente, Eduardo, creo que la única forma de llegar con información clara y a todos tiene que ver con no planillas, sino que con información concreta. concisa, lo más concisa posible. Si tú en una línea le puedes decir, no sé, Sí. X y con un gráfico, ojalá con un elefante verde detrás, va a ser mucho más fácil que lo recuerden que si tú le mandas un texto y nada más. Y la parte, tenía un par de dudas más con respecto a los procedimientos, que también es súper interesante esa propuesta. ¿Los procedimientos tú crees que deben ser controlados y llevados a cabo por parte del comité o el condominio debiera tener su procedimiento? Porque normalmente esas tareas se las pasan al administrador. Entonces, como que yo me controle yo mismo, sea juez y parte. Mira, me vuelvo a cambiar de camiseta, administrador. Yo lo que siempre recomiendo, y creo que les compartí un contrato de servicio, donde, y esto es de vieja nomás, no es porque yo sea muy sabia, la experiencia me ha demostrado de que si tú no rayas la cancha desde el principio, las cuestiones no funcionan. Por lo tanto, pensar de que el comité va a escribir o va a definir un procedimiento es como estar en Disney. Eso nunca va a pasar. Lo que sí va a pasar es que tú definas con ellos un procedimiento, como por ejemplo, nosotros vamos a tener 3 ciclos de pago al mes, el día 5, el día 15 y el día 31. Se van a emitir 2 días antes y ustedes tienen 2 días para revisarlo y los tienen que aprobar. ¿Y por qué los tienen que aprobar? Porque si no vamos a tener consecuencias legales por los contratos, bla, bla, bla. Otra cosa, si tú defines con los comités, bueno, nosotros vamos a mandar cotizaciones, no, quiero 8 cotizaciones. Ya, ok, entonces le mando las cotizaciones y usted me revisa las 8 cotizaciones y me comenta las 8 cotizaciones, porque si no es re fácil pedir. Entonces, tiene que ver un poco con cómo equilibrar esto. Entonces, en la medida que tú bajas y tú tienes una mirada equivalente con el comité, de modo que, o sea, el comité no está para, ¿cómo decirlo? Yo trato de que el comité trabaje lo menos posible, pero eso pasa por confianza. Y tú para ganarte la confianza del comité tienes que trabajar. Y para trabajar tienes que trabajar con transparencia, con documentación, con conocimiento. En la medida que eso sucede, tú vas a poder tener una mejor llegada y la cosa se te va a hacer más fluida. Pero si tú estás entrando en una comunidad, y hay comunidades que
tal como les comento, no es por un afán de denostar a nadie, pero hay comunidades que están enfermas, hay comunidades que Sí. honestamente es mejor no entrar, aunque te paguen 5 palos. ¿Por qué? Porque aparte que te vas a terminar enfermando, te van a demandar, te van a hacer miles de cosas. Entonces, vale la pena diagnosticar, o sea, tener ojo cuando uno revisa una comunidad, cómo se plantean, qué es lo que quieren de ti, cómo tú te vas a enfrentar al comité. Si el comité cree que tú eres un obrero y que te van a andar chicoteando, no, por ahí no va. Yo no lo haría. Pero tiene que ver con ser contraparte, con dejarles claro que el comité es un órgano controlador y tú eres el órgano ejecutor. Tú ejecutas, ellos deciden, pero tienen que decidir en tiempo, forma correcta y oportuna, porque si no, no Yo creo anda. que muchas veces eso pasa en que las comunidades no tienen claro cuál es su rol y tienden a hacer que hay algunas comunidades, dependiendo que cómo está conformado los integrantes, es que muchos creen que saben más que los administradores, pero nunca han estado en un cargo de administrador o tienen cargos menores. Por ejemplo, una comunidad me tocó que uno de los integrantes era guardia de comunidades y el tipo creía saberlas todas. Entonces, los roles y las funciones va a depender un poquito de dónde esté situada entre cada comunidad, pero bueno, y me gustaría que si te podrías extender un poco en algo que nombraste dentro de tu currículum, de las auditorías forenses. ¿Cuáles son los errores más comunes que te encuentras en eso? O sea, no errores, sino horrores. Mira, para serte honesta, de todo el tiempo que llevamos auditando, nosotros partimos con auditoría hace 7 u 8 años, no antes. Antes yo dedicaba a la administración y ahí estaba pagando todos mis pecados, pero bueno. Poniendo el hombro, ¿Ah? poniendo el Poniendo los hombro. hombros, sí, la cara y todo el cuerpo cuando es necesario. Pero sí, la verdad es que he tenido un par de casos y que tienen que ver, que se vinculan con el peritaje judicial. Por eso se lo planteaba. Cuando de repente hay que ejercer acciones legales respecto a demandas a administradores o a definitivamente comité de administración, particularmente el presidente que ha permitido que se hagan cosas que son irregulares, esta cosa viene medio dateada. ¿Qué pasa en general? Yo así como odio la palabra, pero la voy a usar. Casuística. De la casuística en general, donde hemos detectado de que hay más fugas es en el mal control de los ingresos de pagos. Antes se daba mucho más, ahora se da mucho menos, porque hoy día tenemos transferencias, la plata se da directa a la cuenta. Pero cuando tenemos tercerizado, porque hay una secretaria que recibe el cheque, que recibe la plata, que no, que repáseme la plata y yo se la voy a depositar, ahí es un foco yo diría no Tentación. tanto. Tentación. En el último tiempo no me ha pasado tanto, pero te digo, en ese tiempo era como un clásico y inmediatamente de la auditoría la renuncia del personaje. Era como muy... Ahora, cosas complicadas que me han pasado es un poco lo que les comentaba. Comité de administración en el que el presidente, particularmente, que tenía altos cargos, o era, no sé si tendría altos cargos, pero era o gerente, o abogado, o ese tipo de cosas, de alguna forma tenía vínculos con mantenedores que facturaban cosas que en realidad no hacían. Entonces, en esos casos nos encontramos con situaciones bien complicadas, como haber pagado, lo que les decía, el cambio de 5 bombas y que había una nueva. Las otras bombas ni siquiera las habían desmontado del soporte original. Entonces, yo creo que en la medida que se ha profesionalizado más el rubro de la administración,
el administrador tiene más peso, tiene más conocimiento, tiene más, tiene más, a ver cómo decirlo, más seguridad para plantarse frente a un comité y decirle, a ver, ok, yo tengo que hacer esto, esta es mi pega, pero la pega suya es esta. Por lo tanto, yo ejecuto, usted controla, pero usted no puede imponerme proveedores, imponerme acciones, imponerme cosas, porque si no, yo estoy siendo como administrador cómplice de una mala práctica. Entonces, si tú me preguntas en mi ranking, yo te diría que eso es lo peor que he visto. Ahora, lo que regularmente sucede, y que eso es como lo más habitual, es que haya desorden, que las administraciones no hagan conciliaciones bancarias, y muchas veces no las hacen porque no saben hacerlas. Por eso es que esta presentación, que puede ser muy obvia para muchos, la hice porque precisamente es un foco que a mí me sorprende mucho, que en muchos casos hay administraciones que no concilian, no verifican, no controlan. Y lo más sorprendente es que el comité tampoco se preocupa de que efectivamente todo lo que se gastó esté en la cartola y todo lo que recibió esté en la cartola. Es un control básico, mínimo, pero no se hace. Y por otro lado, tener procedimientos como muy aleatorios. Es como, tal como el ejemplo que les ponía, supongamos que yo tengo, no sé, por ejemplo, un caso que a una persona por error le cobré un seguro de incendio que no correspondía porque había presentado su póliza. Entonces, en lugar de yo hacer un movimiento contable para la reposición de la plata y después que esto quede dentro de la cuenta, etcétera, y quede todo como ordenado, yo le acabo de decir, ya te lo descuento el gasto común. Y le hago un ajuste al gasto común, quedo cuadradito con ella, yo me quedo tranquilo, pero cuando vas a conciliar esa cuestión no cuadra por ninguna parte. Entonces, ese tipo de cosas son las que habitualmente ocurren. En general, y yo ahí tengo fe en la humanidad, no hay tanta gente que hace chanchullo y que se anda quedando con la plata. Creo que el tener plata en efectivo, manejar ese tipo de cosas no es conveniente en ninguna parte a estas alturas con la tecnología que hay, no debiera, pero sí lo que ocurre es más que nada desorden, falta de conocimiento, desconocimientos técnicos también, y eso pasa también porque como administradores, tal como decía, no podemos ser todo hidráulico, eléctrico, mecánico, estructurales, no se puede. Pero, ¿Qué prefieres ahí? Disculpa, ¿qué prefieres ahí? ¿Habilidades blandas o habilidades duras? perdón, ¿Prefieres habilidades blandas o habilidades duras? ¿me preguntas a mí como Claudia Medina? Sí, sí. O como auditor, cuando tú te llegas, por ejemplo, lo que he visto es que cuando se tiene mayor prioridad en habilidades duras, las auditorías son más fáciles porque está todo como debe ser. O sea, están los papeles, toma, ahí tenéis los papeles. Lo tenéis que ingresar, toma, aquí está esto. Tenéis un procedimiento, aquí están los procedimientos. Tenéis KPI, ahí van los KPI. Tenéis la información a esto. Porque el fondo, desde mi interpretación, esta interpretación, las habilidades blandas, si bien son importantes, camuflan o esconden otras deficiencias. Y caer bien a todo el mundo, un administrador no está contratado para caerle bien a la gente, no está para ir a ser de payasito, sino que para ir a hacer la pega. Y la pega está súper clara cuál es. Esta es mi opinión muy personal, yo siento de que uno debe, por eso cuando estoy aquí, y es porque es una deformación profesional, siempre digo, me cambio a este rol, me cambio a este rol. ¿Por qué? Porque uno no es una persona siempre, uno es muchas personas dependiendo del interlocutor y depende de la oportunidad. Cuando yo estoy negociando con alguien, evidentemente tengo que tener habilidades blandas para que él comprenda qué es lo que qué es lo que va a recibir respecto a lo que le estoy cobrando, o sea, que el valor tenga un sentido. Por otro lado, cuando tengo que hablar con un administrador
que está cuestionado, tengo que ser capaz de poder llegar a su confianza para que él entienda de que no es contra él, sino que estamos buscando puntos de mejora para que logremos encontrar más fácilmente los problemas y explicarle que nadie lo va a crucificar ni lo van a estar apedreando, pero sí necesitamos identificar si hay errores. Pero por otro lado tienes razón en que en el momento en que uno audita, ya estar en el terreno de la auditoría, uno se maneja con documentos, con planillas, por eso es que es mucho menos personal. Uno cuando hace eso lo hace calladito y tranquilo en su oficina. Y lo que haces es consultar cosas que puedes no entender o decir, ¿sabes qué? Faltan, no sé, por inventarte. Tenemos todos estos movimientos que no tienen respaldo. Ah, lo que pasa es que no te mandé los ingresos que no son provenientes de pago. Ya. ¿Y eso están en qué parte? En tal parte, ya. Dame la clave y los saco, tú me los mandas, que si yo los cuadro. Nada es absoluto, creo, en esta vida. Y yo creo que uno tiene que poder moverse en ese territorio. Yo, en lo particular, y aquí debo ser súper sincera, mi marido es más de la vieja escuela, del Men in Black, y que yo reviso, etcétera. Pero creo que nos ha ido bastante bien en esta línea de negocio, y creo que tiene que ver también con el transferirle al auditado y al solicitante, si es el comité, y al auditado, el administrador, por ejemplo, que más que hacer una casa de brujas es poder determinar dónde puede haber un error conceptual, de conocimiento, de lo que sea. O sea, nos hemos encontrado hasta a veces que los prorrateos no están cuadrados, o sea, que no te suman 100, sino que te suman 98. Y nunca supieron dónde estaba la descuadratura y ahí está. Bueno, cosas por el estilo, que no necesariamente tienen que ver con una mala intención o que alguien se está quedando con las lucas. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si... Claro, si muchas gracias. Betsy tiene una consulta. Betsy, hola. Abre tu micrófono, Betsy, para que puedas consultar. Hola, disculpe que he estado haciendo dos cosas a la vez. No Te te pido creo, no te creo. Lo que pasa es que tengo un problema, yo soy nuevita en el rubro, entonces tengo un problema con la presidenta. Empezaron a tomar decisiones junto con la tesorera, son 5 miembros en el comité, sin preguntarle a los otros miembros. El condominio que yo tomé es un condominio que está a la embarrada, deuda millonaria de TGR por la Dirección del Trabajo de más de 25 millones. Por lo tanto, esta comunidad no podía tener cuenta corriente. Le entregué toda la información, incluso cuando los empecé a asesorar y después cuando yo ingresé como administradora, que no podían tener cuenta porque el riesgo siempre estaba de que la TGR le fuera a embargar las plata. Nos llegó una orden de embargo. Producto de eso, logramos juntar los dineros para poder hacer un convenio de pago. Dimos la cuota inicial. Pero estas dos señoras se tomaron la atribución sin consultar a nadie de sacar una cuenta corriente, porque una de ellas era conocida de alguien del banco y le dieron la cuenta. Pensando que ellas eran las dueñas del condominio, prácticamente se adueñaron de la toma de decisiones, todo. El 6 de marzo tuvimos asamblea y se puso todo esto a la comunidad, producto del embargo que habíamos sufrido, o sea que ya había llegado la orden, y se le informó de que si ellos tenían una cuenta corriente a nombre de la comunidad, en cualquier momento podíamos perder los dineros y eso significaba no pago a los trabajadores y demandas, no íbamos a poder cubrir todas las necesidades del condominio. Pasado eso, las señoras se volvieron a tomar la atribución nuevamente, hicieron un documento firmado por la tesorera y la presidenta que este mes empezaron a ocupar la cuenta corriente, cuando la comunidad le había dicho que no. Quedó la embarrada, porque
me envió la información a mí por correo, y yo mi pregunta, ¿le informaste al comité, a los miembros del comité? No le había informado, le envió una foto después que yo le había dicho eso, y después, ¿qué hizo? Envió a la comunidad. Quedó la embarrada en el grupo del condominio. Ahí yo tuve que intervenir porque me empezaron a llegar los videos de las grabaciones, y tuve que intervenir como administradora porque ella no estaba entregando toda la información. Estaba contando que estaba la cuenta abierta y que por un tema de transparencia, que los dineros tenían que ingresar ahí. La cosa es que la comunidad se puso a decir, ya, pero esta decisión, lo típico, no se tomó en asamblea, se dijo que no, y ella dijo, claro, pero es mi cuenta personal, y después yo puedo tener problemas en servicios puestos internos. Anteriormente a eso, los mismos miembros del comité le dijeron a ella de que ellos podían sacar una cuenta para poder que las platas ingresaran, para no correr este riesgo de embargo de los dineros, lo que ella nunca aceptó con la tesorera. Entonces, después, producto de esta situación, yo tuve que intervenir, mandar un comunicado a la comunidad informando toda la situación real, que en su momento a ella se le ofreció abrir una cuenta por otros miembros del comité para que las platas no corrieran el riesgo. Les dije, si los dineros quedan en esa cuenta corriente, TGR nos puede quitar los dineros en cualquier momento y nos vamos a tener para cubrir las necesidades del condominio. Lo cual iba a ser un problema muy grave porque nos iba a generar multas nuevamente y otras situaciones, porque no íbamos a poder cumplir. Producto de eso, ella en el mismo grupo dijo que presentaba la renuncia, que ella en el día lunes ya presentaba la renuncia, lo cual yo me tomé de eso, y porque ya había renunciado, que esta cuestión es un chiste, porque vive renunciando. Entonces, yo me tomé de eso, de la renuncia pública que ella hizo en el grupo del condominio, y le dije que ella ya había tomado la decisión de renunciar y que tenía que entregar la documentación del condominio, porque no era documentación que le pertenecía. Tenía que informar los dineros y entregar las plata, que es lo que correspondía, y hoy día salió nuevamente, después de todo el caos que hemos tenido estos días, salió que no podía entregar la presidencia mientras ella no se inscribiera la personalidad jurídica en el registro civil. Entonces, información totalmente falsa, que no sé de dónde saca esta señora toda esa información, porque según ella se asesora por abogados, no sé qué tipo de abogado, que también creo que es totalmente falso, que son las excusas que ocupa para no dejar el cargo. Entonces, los miembros del comité, ante esto que envió hoy día, me piden que por favor les conteste el correo, y yo le puse que ella ya había renunciado, que por favor me diera fecha para que le entregara la documentación a las personas que siguen en el comité. ¿Por qué? Porque el comité no se ha disuelto. El comité continúa, simplemente es ella la que no va a seguir. Betsy, pero ¿tienes una asamblea en donde ya haya entregado el cargo y se haya elegido otra persona? No, ella renunció en el WhatsApp del grupo de la comunidad. Eso no vale. Mira, a ver, aclaremos ciertos puntos. Esto no tiene nada que ver con lo que es auditoría, sí, pero todo lo que esta persona está haciendo no corresponde ni que se haya tomado las atribuciones, no ha salido mientras que no se elija un reemplazo, ella sigue siendo miembro del comité. O sea, todo lo que está haciendo, y esto yo creo que es para que hagamos una reunión interna, Betsy, y te asesoremos, porque es un caso súper complicado. O sea, sí. Cuando quieras me llamas y lo conversamos, si es necesario, lo podemos conversar con alguno de los abogados del grupo y te ayudamos y te apoyamos, pero este es un caso súper complicado, ¿sí o no, Claudia? Y aparte es muy particular y refleja lo que comentábamos hace un rato de comunidades que están un poco constipadas, por decirlo de alguna manera.
muy, muy complicado, pero recordad de que todo eso, todo lo que tú has contado, Betsy, no te envidio en absoluto, tiene que ser formalizado en una demanda al juzgado de policía local. Entonces, lo que te Bien. dice la Mari es absolutamente cierto. Hay que armar la documentación, el caso, y más aún si ella es la presidenta del comité, tiene responsabilidades, por lo tanto, lamentablemente no le va a salir. No le va a salir barato porque ella tiene mucho peso legal, mucha Sí. responsabilidad legal. Disculpe, ¿les puedo acotar algo? Yo creo que esta información es súper importante. ¿Por qué? Porque ella viene de un comité, del comité anterior con la tesorera, lo cual el administrador robó a destajo. Yo recibí una comunidad súper mal económicamente. Cuando empecé a verificar los pagos, me di cuenta de muchos pagos que no fueron ingresados, porque los copropietarios tenían los comprobantes. Me di cuenta de que habían facturas, por ejemplo, ahora estoy haciendo el tema para ver las certificaciones y tengo 3 cotizaciones que no pasan los 13.000 pesos. El administrador anterior cobró una suma alrededor de 24.000 pesos. Entonces, sí está comprobado que hubo robo de parte de la administración anterior y ellos como comité, que estas 2 personas que estaban, ellas están acostumbradas a hacer cosas irregularmente. ¿Por qué? Porque estaban trabajando 2 miembros en el comité anterior, que era ella y la tesorera. Cuando se dio cuenta la comunidad que el administrador no entregaba y no rendía las cuentas porque no le enviaba ingresos, no les enviaba información, nada. Entonces ahí se dieron cuenta y la comunidad le pidió al administrador salir. Betsy, ¿sabes qué? Una precisión nomás, cuando tú dices, ahí tenemos pruebas de que sucedió esta situación, uso indebido de fondo. ¿A qué te refieres? Cuando, mire, mi hija con mi yerno viven... Pero para precisar, solamente ¿hay algún informe, una auditoría? No, acá no hay nada. Lo que pasa es que yo revisé los gastos comunes de la administración anterior y los egresos y a mí no me cuadraban los dineros. Ya. Habían cobros que no estaban registrados. Ya. Entonces, nosotros tenemos claro que los gastos comunes van de acuerdo a los egresos. Y si hay algún cobro extra, uno como administrador tiene que informar. En la práctica, lo que tú dices, se me olvidó cuando me lo comentó Eduardo, también pasa harto de que, no pasa harto, sino que en esa comunidad que les comentaba que tenían malas prácticas, efectivamente hacían gasto, no lo reflejaban en ninguna parte y eso iba empobreciendo el fondo de reserva. Fondo que nadie se preocupa mucho porque tampoco había norma respecto a presentar mensualmente cuál era el ingreso, el egreso, el saldo, que hoy día sí necesariamente tienes que mostrarlo. Entonces tú veías que cada vez se iba haciendo más chico el saldo, y es porque estaban consumiendo fondos del fondo de reserva y no lo comentaban con nadie. Mira, para no extender más el tema, porque también van a ser las 9, entonces yo te recomiendo que si quieres te contactas con la Mari y ahí vemos cómo te podemos colaborar desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de la gestión directamente, cómo manejarlo para que tú no te veas tan expuesta, porque lamentablemente si tú vas contra el mundo vas a quedar un poquito más expuesta. Ya. Muchas gracias, le agradezco bastante. Estamos contigo, Betsy. Sí, estamos contigo absolutamente. Y ese es un caso que podría necesitar en algún momento una buena auditoría, una buena revisión. Sí, y eso es importante, porque es un poco lo que les comentaba. Muchas veces se hacen auditorías precisamente para acreditar eso. Ni siquiera es una revisión completa, sino que es alguien que acredite que tal cosa no se ajusta y lo firma y lo timbra.
Y lo importante es que el timbre sea que esté timbrado por alguien que tenga respaldo de timbrar. Yo puedo ser, no sé, pues, físico nuclear, pero si firmo una auditoría vale re poco. Tiene que tener una firma de un auditor para que eso valga. Exacto. Así es que... A mí me tocó años atrás recibir un condominio en donde, claro, el administrador anterior recibía el dinero en efectivo, pero lo iba juntando. Ya. Entonces, recibía. Afortunadamente hacía los depósitos por cada departamento. Menos mal. Pero 15 días después, 20 días después, iba al banco y hacía todos esos depósitos. Entonces, cuando hacía los ingresos a plataforma, ingresaba a las unidades cuando recibía el pago y después cuando iba al banco también hacía otro ingreso. Entonces tenías un ingreso, un pago con dos ingresos. Entonces, no, el administrador está robando, no, tenemos que hacer me hicieron revisar 2 años. 2 años. Al final fueron más de 20, 30 movimientos en donde pasaba eso. Entonces, yo tuve que llegar al comité, presentarles el informe y decirle, necesito corregir todos estos movimientos, eliminar todos estos movimientos porque no corresponden, porque era un solo pago con 2 ingresos, y después eso presentarlo en asamblea, y al final quedamos súper amigos con el administrador porque no era dolo, eran errores. No había él no tenía ninguna ganancia, él no iba al bolsillo de él, iba en beneficio de los mismos residentes. Es que eso es súper importante lo que plantea Mari, porque, insisto, la auditoría no busca crucificar a nadie, a propósito de Semana Santa. No buscamos crucificar a nadie. Lo que sí busca es poder determinar cosas que no se estén haciendo bien. Entonces aquí uno distingue de un error, una falla, una omisión, un dolo, un delito. Son distintas categorías, porque tiene que ver con, y precisamente yo no puedo estar hablando de todo lo que se hace en una auditoría, pero cuando uno hace la auditoría uno revisa y uno se va dando cuenta de cuáles son ciertas prácticas, cierto mecanismo que se usa para hacer ciertas cosas. Y eso es lo que te determina qué tan grave y qué tan críticos son ciertos puntos, ciertos hallazgos detectados. Pero efectivamente tienes razón y reitero, la mayoría de las veces las auditorías observan problemas de desorden, falta de documentación, falta de sistematización de los procesos, y por otro lado también falta claridad. Yo te diría que una de las cosas, por eso es como, puede que no tenga nada que ver con lo que a mí me convoca, pero de nuevo, por pura experiencia, puedo decirles de que nada hay más efectivo que comunicar correctamente lo que uno quiere y tener, antes de escribir un mensaje, un mail, un documento, un panfleto, lo que sea, tener claro qué es lo que quieren comunicar y concentrarse en eso. No llenar a la gente de información, eso lo pueden poner en un adjunto si quieren que quede traza y que quede respaldado. Pero la comunicación es tremendamente importante. Entonces, podríamos tener también una comunicación efectiva a través de la plataforma. Y ese es un punto súper importante en estos minutos, porque la gente entiende lo que quiere entender. Y No, tan agresivamente que más encima se provocan choques y peleas internas con administración o con comité o entre los mismos residentes por situaciones que de repente uno dice, pero es que yo estaba diciendo esto. Y usted está interpretando esto de otro de acá. No tiene nada que ver lo que usted está interpretando con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué llega usted a ese punto? O sea, es súper interesante la forma en que estamos comunicando a los vecinos y esto de repente yo entiendo, parto de la base de que todavía administro, por eso me mantengo en esto, porque necesito tener el rodaje para saber lo que está pasando.
pero el no utilizar las herramientas que hoy día tenemos, la verdad es que de repente es un desperdicio. De repente, en vez de estar escribiendo una página de documentación, tener un video cortito o mandarle un clip chiquitito, eso les va a llegar mucho más rápido y va a ser más efectivo. La gente los va a ver. No le estoy diciendo tener un canal de YouTube ni volverse influencer, ni mucho menos. Si lo quieren hacer, hay varios que conocemos que les gusta esas prácticas. No llegamos a eso. Yo Nosotros soy del informe. Yo somos soy del informe y como de 40 páginas, sin ningún gráfico. sí, pero ahí hay que darle una vuelta porque en realidad puede ser súper eficiente, pero poco efectivo. Entonces, de repente, el poder sintetizar, usar el mono, el gráfico, por eso te digo, si le pones un elefante con una cifra en la guata, te apuesto que se van a acordar. En cambio, si te le pones una planilla, no se van a acordar. Entonces, eso, no sé si vamos cerrando ya. Sí. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Aprovechan ahora que hayan para siempre? No. Si queda algo en el tintero, ahí tenemos el grupo para que... Ahí lo vamos aclarando. Oye, les agradezco montones. Súper bonito grupo. Gracias por permitirles comentarle un poco de nuestra labor. Y ánimo que se puede, siempre se puede. Oye, y mucho cariño a los proveedores que de repente veo que la sufren harto con algunos administradores. Sí, hay algunos proveedores que les cuesta por ahí de repente cobrar o tienen que hacer visitas técnicas como 3 veces para que le aprueben un presupuesto, sí, sufren, pero por lo menos ya están, como están en el grupo, ya están entendiendo mejor la dinámica de cómo funcionamos en los condominios, entonces ya no es tanto la resistencia que tienen en contra de administración. Algo ha aportado el grupo. Sí, ahora igual es importante, creo, como administrador viejo, ya vieja en el rubro, vieja en la vida, vieja en todo, el plantear lo importante que es el tema de la claridad, la transparencia y la honestidad. O sea, si yo a un proveedor le digo, mira, me pasa todo esto, va a entender más que si simplemente no lo infles. Creo que ese es un tema importante también, que de repente sé que nos vemos sobrepasados, pero la respuesta es necesaria. Absolutamente, y eso es parte del cuidado de tu proveedor. Sí, Para porque, que él tenga buenas prácticas contigo, también tú tienes que tener buenas prácticas con tu proveedor. exactamente. Estamos absolutamente de acuerdo porque de repente no es problema de nosotros, sino es problema del comité, etcétera, y los proveedores no tienen idea y no echan la culpa a nosotros, pero cuando uno les comunica y les hace ver, la situación se va relajando y entienden. Y se generan vínculos de confianza. Sí. Oye, veo que no tienen ninguna otra consulta, así que vamos a ir cerrando esta charla. Muchas gracias a todos por haber participado, por haber hecho sus consultas, por haber aportado también con sus conocimientos. Gracias, Claudia, porque fuiste súper clarita, me gustó mucho tu charla de hoy. Aclaró bastante el tema con las diferencias entre, realmente para mí es un abismo entre una auditoría de condominios que una auditoría de empresas. Yo también sé algo de auditoría, así que, pero es muy distinto. Así que nos estamos viendo en una próxima charla, posiblemente de aquí a 2 semanas tengamos una charla nueva y también va a estar muy buena, así que no se las pueden perder. Muchas gracias. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Claudia. Adiós. Chao. Gracias, gracias.